perdón, aquí. Ah, listo, ya me apareció. Sí. Voy a empezar la presentación. Listo. Entonces nosotros estamos, me confirman si están observando ahí la pantalla ya. Todavía no, profe. Ahora sí. ¿Ya están observando la pantalla? ¿Ahí ya se puede ver? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, nosotros aquí está, es la continuación de la clase anterior, donde nosotros empezamos a trabajar el tema de muestreo, ¿sí? Y en el tema de muestreo, pues lo ideal es que ustedes pudieran determinar el tamaño de la muestra, que va a ser el ejercicio, ¿sí? Aquí van ustedes al final a aplicar conocimientos mediante casos reales. Y por eso, ahora que les explique el concepto del cálculo del tamaño de la muestra para población finita, va a haber como un ejemplo en el cual los va a ilustrar a ustedes para poder hacer el ejercicio de la próxima clase. Es un ejercicio muy sencillo, pero muy útil, donde ustedes van a enfrentarse al cálculo del tamaño de la muestra. Entonces, ahora vamos a comenzar la explicación con el cálculo del tamaño de la muestra para poblaciones finitas, ¿sí? Entonces aquí, así como lo teníamos anteriormente dentro de las características de la población, eh, aquí, dentro de esa característica de la población, el cálculo del tamaño de la muestra tiene la facilidad de calcularse mediante proporción o mediante variable. Entonces, eso es lo que vamos a tener nosotros dentro dentro del cálculo del tamaño de la muestra, el entender si lo vamos a hacer por proporción o si lo vamos a hacer por variable. Es similar a la característica que teníamos con el cálculo del tamaño de la muestra para poblaciones infinitas. En una trabajamos por variable y en la variable pues deberíamos haber tenido la información con base en el valor de la varianza o la desviación estándar. Pero en población, en proporción, pues si no tenemos la proporción, como les comenté la semana anterior, pues tomamos el valor de P igual a 0,5, entendiendo que ese P 0,5 reemplazaba de una u otra manera y era más eficiente el cálculo del tamaño de la muestra para esas poblaciones infinitas. ¿Sí? Ahora, para poblaciones finitas, tenemos la misma característica. El hecho es que en esas poblaciones finitas también vamos a conocer el valor de tamaño de la población. ¿Sí? Entonces, a ustedes aquí lo que van a darse cuenta es que yo en la población infinita debo conocer el tamaño de la población. Por eso ustedes ven aquí el valor, un n mayúscula, y ese n mayúscula corresponde al tamaño de la población. Pero si ustedes analizan el otro tipo de variables, en ese otro tipo de variables, ven la desviación estándar, como la ven acá, en ese espacio de la variable, la desviación estándar o la varianza, y acá, en la proporción, van a tener el valor de ¿qué? De P o Q, donde ese P o Q es el valor de P que nosotros tendríamos en caso de que no conozcamos alguna característica de la población. Ese valor, ahora, pues con el ejemplo lo vamos a entender de manera mucho más sencilla. ¿Cuál es la particularidad dentro de la tamaño de la muestra para la población finita? Es determinar la población objetivo. Cuando yo determine la población objetivo, ya de manera muy sencilla,
es que puedo utilizar la fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra, donde tenemos el valor de z, que recuerden que ese valor de z es ese número que nosotros calculamos del intervalo de confianza en el cual nosotros ponemos a consideración el objeto de estudio. Ese error es el nivel de precisión que nosotros queremos para la modelación, el cálculo del tamaño de la muestra, y ahí nos dice pues qué tan eficiente es la información que vamos a recolectar. Teniendo en cuenta que ese error pues lo estipula el investigador dependiendo del contexto del ejercicio que esté realizando. Como les comentaba, la única diferencia es que para esa población infinita de variable, yo sí debo conocer el valor de la variable. O sea, ahí debe haber un mecanismo dentro del análisis del tamaño de la muestra en el cual con esa información yo pueda calcular la varianza o la desviación estándar. Entonces, por eso voy en la explicación, digamos, del ejercicio, que les va a servir más para el ejercicio que van a realizar ustedes para la próxima semana. Vamos a enfocarnos prácticamente en esa fórmula de acá, de la proporción, que es la que posiblemente más les sirva a ustedes para presentar un cálculo del tamaño de la muestra. Entonces, este es, digamos, la discriminación con base en el planteamiento del ejercicio y quiero que ustedes lean este ejercicio y este ejercicio puede que ustedes tengan una cantidad significativa de preguntas. Entonces pónganle cuidado al planteamiento del ejercicio. El señor Pedro Coral Tavera quiere montar un negocio de venta de artículos para mascotas en la ciudad de Buenaventura. ¿Sí? Él define su población objetivo a personas entre 20 y 59 años, ¿sí? Sin distinción étnica o de género. ¿Sí? Entonces aquí quito esta parte de aquí, que esto se me coló. ¿Sí? Sin distinción. Entonces miren aquí, yo quiero montar un negocio. ¿Sí? Pedro Coral quiere montar un negocio, perdón. Él para ese negocio ya define una población. ¿Sí? Entonces viene aquí la población, ¿de dónde? De la ciudad de Buenaventura. La población objetivo dice para él, ¿sí? El argumento puede ser que entre 20 y 59 años, las personas que tienen mascotas tienen poder adquisitivo. Ese puede ser una reacción dentro del argumento. Y aquí hace una claridad, sin distinción étnica o de género, ¿sí? O sea, no está hablando si es indígena, afrocolombiano, mulato, raizal, ron, no, sino que es sin distinción de género, étnica. Y sin distinción de género es indiferente que sea hombre y mujer. La única característica que lo coloca a esa población objetivo es que estén entre las edades de 20 y 59 años. Entonces vamos a empezar con base en esa información que establece el investigador, determinar la población objetivo. Entonces, entonces ustedes dirán, pero profe, ¿yo cómo me doy cuenta de esa población si yo no sé cuántas personas hay en Buenaventura? Resulta que hay fuentes de información en las cuales ustedes pueden saber cuál es el tamaño de la población en una ciudad. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a hacer en ese momento. Entonces, aquí vamos a ir a una página que ustedes conocen, ¿sí? Que ustedes conocen, que es Terridata. La trabajamos el semestre pasado para hacer el ejercicio de los municipios del norte del Cauca. Nuevamente aquí ingreso a la ficha de caracterización y voy a buscar la población en Buenaventura. Perdón.
Bueno, entonces aquí me dice que Buenaventura tiene una población de 311.827 habitantes, ¿sí? Entonces aquí la población total de Buenaventura es esta, ¿sí? Pero, como les comentaba, yo tengo una población objetivo, por eso aquí le pongo en rojo la población objetivo. La población objetivo en Buenaventura son personas entre ¿qué? Entre 20 y 59 años. Entonces, ¿yo qué hago? Si a mí me están pidiendo la población objetivo de Buenaventura y, perdón, de personas entre 20 y 59 años, pero yo conozco inicialmente esa población del total de personas en Buenaventura. Resulta que aquí, en esta página, afortunadamente, me permite mirar la proporción de la población de Buenaventura en términos porcentuales, ¿sí? Y entre rangos de edad. Entonces pónganle cuidado. Me dice si están observando ahí, no sé si están observando en este momento la figura de la Sí, pirámide profe. poblacional. Muy bien. Entonces aquí ya yo previamente, pónganle cuidado, yo sé que quiero colocar un negocio, pero yo quiero hacer el estudio de mercado para saber, pues, con base en la encuesta que se hace más adelante, si ese negocio es pertinente o no. Y yo quiero calcular el tamaño de la muestra, ¿sí? De manera, utilizando las herramientas estadísticas que me están otorgando. Y me doy cuenta que aquí yo puedo fácilmente conocer el porcentaje de la población que está entre ese rango de edad, entre 20 y 59 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a contar desde 20 hasta 59, ¿cuál es el porcentaje de personas? Entonces, aquí sería 4.09 más 3.46 más 3.02 más 2.76 más 2.38 más 2 más 1,86 más 1,67. ¿Sí? Entonces aquí, si yo sumo esos resultados, si alguno de ustedes lo está haciendo conmigo, voy a colocar acá que está en el 21,24%. Dígame. Profe, pero usted ahí solamente Dime. está sumando un género, ¿no? Sí, claro, estoy haciéndolo aquí por partes. Aquí, gracias por Ya. eso. Aquí, este es hombres. Póngale cuidado, hombres. Lo hago así porque más adelante, si usted en su población objetivo quiere solamente hombres o quiere hacer solamente mujeres, usted pues ya tiene la posibilidad de argumentar qué porcentajes hay en esa ciudad en ese momento. Es más, usted podría decir, profe, yo lo quiero hacer en zona urbana solamente. ¿Cómo hago? Ahora vienen preguntas con relación a eso. Pero como le estaba diciendo en el planteamiento inicial, yo aquí lo tengo sin distinción de género. ¿Listo? Ni de ubicación geográfica ni nada. Solamente lo estoy haciendo por edades. Entonces, ahora sí voy a empezar a sumar las mujeres. Entonces, aquí sería 4.37 más 4.05 más 3.67 más 3.38 más 2.93 más 2.48 más 2.32 más 2.1. Y me da 25,53 el porcentaje. Perdón, el 25,3 el porcentaje de mujeres. ¿Sí? ¿Qué sería igual? Yo sumo esos dos. 21,24 más
25,3 me daría 46,54%, ¿sí? Personas entre 20 y 59 años. ¿Listo? Entonces, ahí yo ya tengo las personas entre 20 y 59 años en porcentaje. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Si yo tengo la población total, ¿sí? La población total, y esa población total me están diciendo, usted de ese rango de edad que escogió entre 20 y 59 años, corresponde al 46,54%, yo lo que tengo que sacar para, digamos, colocarle sentido a la población objetivo, a estos 311,827, sacarle el 46,54%. ¿Sí? ¿Queda cuánto? Profe, da 100. 45.124.29. 145.000, gracias. 124. ¿Sí? Dejémoslos en valor de n, como estamos hablando en este caso quitémosles dejémosle el número entero. ¿Sí? Usted puede colocar 124, 125, lo vamos a dejar en número entero. ¿Sí? Aquí. Entonces, aquí tenemos, esta sería la población objetivo. ¿Listo? Antes de continuar, ¿hasta ahí todo está claro o alguien no lo tiene claro la explicación que acabé de dar? Sí, profe, claro. De pronto usted podría pasar a la diapositiva anterior para yo ver el cuadro. Es que no lo alcancé a ver como la fórmula, que es que no la tenemos, o no la tengo. Ah, listo, listo. Aquí la dejo un rato. Ya, profe, gracias. Listo, gracias a usted. Entonces, yo que les hago una pregunta antes de continuar. ¿Sí? Esto es lo más sencillo. Yo les voy a hacer una pregunta para que ustedes me pongan más trabajo y para poder ampliar la explicación. ¿Alguno de ustedes tiene una idea de negocio o un negocio? Profe, pues mi familia, pues mi tía y mi abuela tienen un negocio de comida rápida. Listo. Bueno, entonces, en su negocio de comida rápida, ¿cuál sería la población objetivo? Pues el sector donde vivimos. No, no, no.
Estamos teniendo dos conceptos. Exactamente. Lo estás pensando, póngale cuidado. Cuando estamos Profe, hablando de venga, ya población entendí, objetiva. ya entendí. Ah, apenas, dime, Laura. Yo digo que personas mayores de 13 años hacia más o menos hasta los 35, 40 que comen así comida rápida. Listo, eso es. Ya hay una, entonces, esa es una parte. ¿Tu negocio iría a la zona rural? ¿Qué, profe? Perdón, me repite. ¿Su negocio tendría la posibilidad de ofrecerlo en la zona rural o solamente en zona urbana? Yo creo que zona rural. En zona rural. ¿Listo? Entonces, con base en la respuesta de la compañera, voy a colocar otro ejemplo. Ahora, hay unos compañeros que me respondió que sí. Juan Esteban, ahorita le hago unas preguntas a Juan Esteban, pues para que complementemos el ejercicio. Entonces, miren que la compañera me dice, bueno, listo. Supongamos que ese porcentaje, supongamos, ¿sí? Que ese porcentaje es el porcentaje que, digamos, ese rango de edad es el que tiene la compañera Laura, que explicó ahora. Obviamente, ella dijo otro, pero supongamos como para aprovechar el ejercicio. Ustedes, lo que haría Laura en ese momento es mirar cuántos hombres están en ese rango de edad que ella estableció, cuántas mujeres están, suma, y ya sabe las personas que estaban en ese rango de edad. Pero mire que ahora, dentro de la población objetivo, ella está diciendo una parte en Buenaventura, y es, yo puedo decir, en la zona rural. ¿Sí? Entonces miren que ya a esa característica de la población, a esa población objetivo, perdón, le estoy dando una característica particular, que ya, aunque yo tengo ya ese rango de edad entre 20 y 59 años, me falta determinar la zona en la cual yo quiero aplicar mi encuesta, porque posiblemente Laura y su familia quieren llegar a la zona rural. Sí, digamos, aquí estoy haciendo especulaciones con la poca información que ella me dio. Entonces, yo necesito saber cuál es el tamaño de la muestra para aplicarlo en zona rural. ¿Listo? Entonces, aquí voy a hacer lo siguiente. Entonces, pónganle cuidado acá. ¿Qué me está diciendo? De toda la población de Buenaventura, hay un 23% de la población, 23,47% de la población que está en zona rural. Entonces, pónganle cuidado. Esta es la población en ese rango de edad, pero me falta la población en ese rango de edad que está en zona rural. En zona rural. Entonces, por lo tanto, ese porcentaje, ¿sí? A esta población, 145.124, le sacamos el 23,47%. ¿Sí? Entonces, a ese rango de edad que ya teníamos, como ya dijimos, como Laura me dice, zona rural, entonces vamos a ver qué porcentaje de la población de ese rango está en zona rural. ¿Y cuánto les dio? 1 personas. 34.060 personas. 61 personas, profe. No, a mí me dio 34.060 personas. Ah, 61. Ah, listo, sí, se redondeó a 61. Listo. Sí. ¿Listo? ¿Pero sí quedó claro ese punto? Es que se me cayó la señal y no alcancé a entender la de la zona rural. ¿Me podría Listo, explicar listo, eso listo. nuevo, por favor?
Claro que sí, con mucho gusto. Entonces aquí ustedes ya tienen, pero si alcanzaste la primera parte que era el valor de 145.124, ¿cierto? Sí, sí, señor. Bueno, digamos que listo. Entonces, como ya Laura nos dijo que era zona rural, entonces mira que aquí me está diciendo que en zona rural la población corresponde al 23,47%. Obviamente, eso es del total de la población, pero resulta que yo tengo una facilidad, es que yo ya sé, yo saqué ya la población entre este rango de edad, ¿sí? De entre 20 y 59 años de edad, que son esta. Y me di cuenta que en la zona rural está el 23,47% de la población. Por lo tanto, a esta población objetivo que saqué inicialmente, entre 20 y 59 años, que dio 124, le saco el 23,47%, que nos da como resultado 34.061 personas. ¿Listo? Entonces, ¿qué me está diciendo ahí? ¿Ese valor qué significa? Que mi población objetivo son personas entre ¿cuánto? Entre 20 y 59 años que viven en zona rural. ¿Sí? ¿Cuántos hay? 34.061 personas. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí quedó claro en ese punto? Listo. ¿Quieren darle algún matiz adicional a esa población objetivo, Laura? O no sé si vamos a aprovechar el compañero, me acuerdo. Juan Esteban, cuéntanos más o menos de la idea de negocio tuya y lo adaptamos para tu población objetivo, perdón. Listo, profe. Pues la idea de negocio son llaveros personalizados, elaborados de porcelanicrón, y la población va desde niños hasta adultos. Como son personalizados, entonces como tal abarca toda la población. Y se maneja a nivel nacional. La población. Está muy bueno el ejemplo. Uf, mejor dicho, está mucho mejor. Bueno, Juan Esteban, gracias por tu idea de negocio. Creo que esa la vas a utilizar para el ejercicio que vamos a hacer para la próxima semana, pero quiero colocar, cuando les digo un matiz, ese se ajusta mucho a lo que acabo de explicar. Quiero darle un matiz adicional, ¿sí? Entonces, démosle un matiz adicional a este ejemplo de Juan Esteban. Entonces, Juan Esteban dice, no, esos llaveros van a ser personalizados, pero yo no lo voy a hacer para una población entre cierto rango de edad, pero me voy a fijar en hombres afros o en hombres indígenas, ¿sí? O sea, ya a ese población objetivo, usted le puede dar una característica adicional, ¿sí? La puede seguir caracterizando para que sea mucho más específico. Por ejemplo, hay unos productos que son solamente ¿para qué? Para mujeres entre ciertas edades, ¿sí? Hay unos productos que son solamente para hombres entre ciertas edades. Hay unos productos que se utilizan, o hay unas cosas que utilizan ciertas etnias, ¿sí? Y ciertas mujeres de cierta etnia o ciertos hombres de cierta etnia. Entonces, ¿por qué hago esa claridad? Porque usted puede generarse el producto innovador y en ese producto innovador pues ya empieza a segmentar mucho más su población objetivo y puede darle mucho matiz. Este ejemplo que me está dando Juan Esteban pues usted podría decir que es un muestreo aleatorio simple, que cabe cualquier población, o sea, ahí te queda mucho más sencillo, es súper sencillo. Yo estoy tratando de complicarlo un poquitico más. Entonces, supongamos ahora... Qué pena. Sí, igual Dime. pues se amplió un poco más porque igual también se manejan aretes, que si va como solamente generado a la población femenina, manillas, o sea, también hay como diferentes productos que se especializan solamente a determinado público. Ajá. Sí. Entonces por eso lo que tú estás haciendo está bien, sino que le voy a dar un matiz adicional porque dentro del ejercicio que ustedes van a hacer,
posiblemente piensen en un producto en el cual necesiten saber determinar una población objetivo tan específica que tengan, que conozcan el tamaño de la población objetivo y cómo yo hago para saber cuál es mi población objetivo. Entonces, por eso es, digamos, digamos, darle un matiz adicional a este ejercicio. Entonces, ¿cuál es un matiz adicional? Aquí, en la población objetivo, yo digo, mi población objetivo son personas entre 20 y 59 años. ¿Sí? Aquí le puse sin distinción étnica, pero ahora le voy a decir hombres afro. ¿Sí? Entonces, aquí ya le di distinción étnica y le di distinción de género. ¿Sí? Entonces me dicen, no, es que en Buenaventura a los hombres les gustan mucho las gorras, entonces yo voy a hacer una cosa de gorras y porque en la cultura de Buenaventura y la cultura de Estados Unidos hay mucha relación y entonces usted ve uno de afro de Buenaventura y un afro de allá, entonces son muy similares. Entonces ahí está pues toda una cultura, una especificación de la población objetivo. ¿Listo? Entonces ahí ya le estoy dando una distinción adicional. Entonces, bueno, listo. Profe, ¿cómo así? Si yo tengo, coloquémosla aquí, cambiémosla aquí también. Es esta que dice aquí fue con zona urbana. Coloquémosla aquí, zona rural. Zona urbana, perdón. La anterior fue de zona rural. Entonces, hombres, afro, en zona urbana, entre 20 y 59 años. ¿Sí? ¿Que viven en dónde? En Buenaventura. Supongamos que ese sea mi población objetivo. Entonces, ¿yo qué hago en ese momento para determinar el tamaño de esa población objetivo? ¿Sí? Entonces, pónganle cuidado acá. Voy a abrir aquí una nueva hojita para ir empezando a traer la información dentro de la población objetivo. Ya en ese primer ejercicio, yo sé que las personas, hombres, entre 20 y 59 años, son el 21, entonces aquí está el total de Buenaventura. ¿Sí? Que son 311.827, creo que era. ¿Sí? Me está diciendo que los hombres entre 20 y 59 años, ¿sí? Entonces aquí serían los hombres entre 20 y 59 años, los hombres entre 20 y 59 años corresponden al ventón del 21,24%. ¿Sí? 21,24%. ¿Sí? Por lo tanto, yo a 311.827 le calculo el 21,24%. ¿Sí? ¿Cuánto nos da eso? Me da 66.232, ¿sí? Hombres entre 20 y 59 años. Ahí solamente estoy determinando que de esa población total de Buenaventura, donde sé que el 21,24% son hombres entre 20 y 59 años, al final voy a tener 66.232 hombres entre ese rango de edad. Ahora me están diciendo que de zona
urbana. ¿Sí? Entonces vengo acá y me dice que la población urbana corresponde al 76,53%. ¿Sí? Entonces yo a ese, entonces 76,53%. Ese es el porcentaje de la población en zona urbana. Por lo tanto, ¿sí? Ese es 66.232. Lo calculo el 76,53%. ¿Sí? Cuando hago ese cálculo, ¿sí? Ese resultado a 66.232 le saco el 76,53%, me da 50.687 hombres entre 20 y 59 años de zona urbana. ¿Sí? Pero en el ejercicio me está diciendo, además de que sean en esa edad, que sean hombres y que estén en zona urbana, su condición étnica es que afro. ¿Sí? Entonces yo me vengo acá y digo, ¿qué porcentaje de población afro colombiana hay en Buenaventura? ¿Sí? Y me están diciendo que la población afrocolombiana en Buenaventura corresponde al 71,49%. ¿Sí? Entonces yo digo, la población afro en Buenaventura ¿sí? Corresponde al, perdón que se me olvidó, 71,49%. ¿Sí? Por lo tanto, a esa cantidad, a 50.687, le calculo 71,49%. ¿Sí? Y ese resultado me está diciendo que son 36.236 hombres entre 20 y 59 años, afro en zona urbana. ¿Sí? Porque ese, digamos que dentro de mi objeto de estudio es la población objetivo. Es mi N mayúscula que yo voy a utilizar no es 311.827. Mi N mayúscula es 36.236. ¿Sí? Este es el tamaño de la muestra que yo voy a utilizar en esa formulita que está acá. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Vamos con claros ahí o alguien tiene alguna pregunta? Todo claro, profe. Listo. Entonces, eso es, ya ustedes saben cómo buscar la información de su municipio, ya pueden determinar las características de la población, por lo menos el compañero que me está diciendo que lo va a hacer a nivel nacional, pues ¿qué información tocaría hacer? Pues el DANE, ¿sí? Ustedes tienen que venir al DANE, ¿sí?
Y en el DANE va adquiriendo, va colocando la población y usted en el DANE pues tiene la información de cuántas personas hay en Colombia, si lo quieres hacer. Pues aquí está, indicadores. Vamos a ver si este aquí está. Porque población hace rato el censo lo quitó. A ver si aquí está la población, un momentico. Porque el DANE, como hubo un problema en la recolección de la información del censo anterior, entonces él quitó una información importante. Bueno, eso no lo colocó. Vamos a ver si aquí aparece. No, no está, no está. Vamos a ver si aquí aparece. Un momentico, perdón. Aquí están las proyecciones de población, pero no creo que estén, no aparecen. Es que el DANE colocó una restricción de población en Colombia a raíz de unas inconsistencias en la recolección de información en el censo. Antes se veía, apenas uno abría la página del DANE. Bueno, yo lo que, pues, para que el compañero Juan Esteban haga un ejercicio interesante, yo lo que le diría a Juan Esteban, pues, si quieres abarcar Colombia, toma las principales ciudades de Colombia, ¿sí? Las 7 principales ciudades, y con esas 7 principales ciudades prácticamente estás abarcando casi más del 60% de la población en esas ciudades, ¿sí? Eso es lo que hace el DANE con relación a la medición de información. No, aquí no me sale la información que quería. O sea, hay una restricción de que el DANE muestre la población por esa dificultad que hubo en ello. Entonces, la recomendación que le daría al compañero sería abarcar la población a raíz de las principales ciudades de Colombia. Listo, profe. Aquí no me aparece. Y esas principales ciudades, pues aquí sí ya haces el ejercicio macro. ¿Cómo es el ejercicio macro que tú dirías? Entonces tú me dices, profe, yo voy a tener las principales ciudades, póngale cuidado. Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Santander, Bucaramanga, Cúcuta, se me pasa una. Está la del eje cafetero, no me acuerdo cuál es, si es Ibagué o si es, creo que es Ibagué, ¿sí? Que son unas que abarca parte del eje cafetero. Y Pasto, están en las mediciones del DANE como ciudades principales. Usted toma con esas ciudades y usted ya está abarcando un alto porcentaje de la población. Cuando ya tenga esas ciudades, lo único que hace es, por ciudades, hacer el rango y hacer la explicación y ahí le sale su tamaño de la muestra. Muy sencillo, ¿sí? Ahí estás haciendo una muestra un muestreo aleatorio simple, pero estás utilizando también estratificada, ¿sí? Porque estás seleccionando, pues, cuántas haría en Medellín, cuántas haría en Cali, cuántas haría en Barranquilla, pues saldría de manera distinta, pero la idea es más adelante segmentarlo. Pero ese ejercicio, si quieres hacer cobertura nacional, sería digamos, la forma más sana de hacer el ejercicio de la medición del tamaño de la muestra. Después, cuando ya tengas el tamaño de la muestra, lo que haces es cuántas irían a aplicar ya el ejercicio del muestreo en cada ciudad. ¿Listo? Pero hacerlo así sería lo más sano, pues porque no tenemos la información total en Colombia por la restricción que tiene el DANE en ese momento. O sea, el DANE la restringió porque en el conteo del censo hubo problema. Y ustedes me dirán, profe, ¿por qué aquí aparece el Censo Nacional de Población Viviente del 2020? Resulta que el DNP, el Departamento Nacional de Planeación, también recoge información de manera permanente, ¿sí? A través del DANE, pero para otros usos, para otras decisiones. Entonces, por eso el Departamento Nacional de Planeación también tiene información actualizada y fidedigna de cómo se comporta la población. Por eso usted ve una pirámide poblacional,
Por eso usted ve un pictograma donde están las personas, una distinción de étnica. Bueno, esa información sí la tiene el DNP, que es una fuente confiable, para que ustedes lo tengan en cuenta al momento de hacer el ejercicio. Entonces miren que en esos ejercicios, en el primer ejercicio que fue muy sencillo, me dio la población objetivo, en el que primero se planteó 145.124. En el que Laura nos ayudó a plantear, nos dio 34.061 personas. Y en el, digamos, en el que se le dio ese matiz de hombre, afro, zona urbana y entre 20 y 59 años, nos dio 36.236. O sea, que ya dependen de las características de la población objetiva. Donde yo conozco el tamaño de la población, puedo establecer el tamaño de la población objetivo. Ese valor de n que requiero para calcular el tamaño de la muestra. ¿Sí? Miren que cuando yo les digo a compañero Juan Esteban que él puede hacer su cálculo de la población en Colombia, el tamaño de la muestra, y después le digo que él después pueda aplicar la muestra de diferente manera, es que hay dos procesos. El primero es saber cuánta muestra voy a tomar, y después el segundo momento es cuál es la forma de recoger la información. Hay dos cositas distintas ahí en un mismo ejercicio. Entonces, continuemos. Ahora sí, dentro de este planteamiento, ¿sí? Usted lo voy a hacer con, con este valor de acá, con 145.000. Ya me están diciendo dos componentes. El primero es que se quiere tener un intervalo de confianza del 95%. En el segundo se quiere tener un intervalo de confianza del 95%, pero el margen de error en el primero es del 5% y en el segundo es del 7%. ¿Sí? ¿Cómo yo determino el margen de error? Pues dependiendo de varias cosas. El margen de error depende de qué? Del interés del investigador en tener precisión. ¿Sí? O dentro de las características del producto que se va a ofrecer o que se va a producir. Por ejemplo, yo les comentaba en el ejemplo anterior, en la clase anterior, de que si yo soy un científico que quiero probar un medicamento en la población y quiero probar la efectividad de ese medicamento, posiblemente el margen de error que yo voy a utilizar para ese ejercicio de saber si yo la puedo sacar al mercado más adelante, posiblemente no sea del 7%, del 10%, es más, ni del 5%. Porque si es un producto que se va a aplicar en Colombia, decir el 5% de la población en Colombia, pues prácticamente estaría afectando casi a 2 millones de personas, por así decirlo, ¿sí? Entonces, o a 5 millones de personas, perdón, a 2 millones y medio de personas. Entonces, ustedes, 2 millones de personas afectadas por un error tan grande del 5% en un producto que es mirar si una vacuna o un medicamento es efectivo, pues no sería concebible. Pero si yo voy a colocar artículos para mascotas, un error del 5%, un error del 10%, más, un error del 9% puede ser aceptable en términos de saber si con esa población estoy determinando qué tan efectivo o qué tan poco efectivo sea mi muestra. ¿Sí? Entonces ya la determinan ustedes, dependiendo de qué es lo que quieren ustedes, la efectividad y o de la característica del producto. El mismo producto te dice que no puede haber mucho error al momento de tomar la muestra. ¿Sí? Quiero que quede claridad en ese punto porque ustedes, una del ejercicio es que los voy a colocar a ustedes que determinen el margen de error. ¿Sí? Ya ustedes deben colocar el nivel de precisión o no con el que quieren obtener la información. Entonces venimos aquí. Se quiere obtener el nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Entonces ya con eso es suficiente para calcular el tamaño de la muestra. Entonces lo que voy a hacer acá, voy a copiar esta formulita. Y la voy a colocar acá. Profe,
Dime. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos fórmulas? La diferencia entre esta fórmula y esta fórmula es que, bueno, gracias por esa pregunta. Mira que acá, yo estoy tomando esa fórmula de acá, listo. ¿Yo por qué tomo esa fórmula de acá? Porque yo en el ejercicio que estoy haciendo no he hecho una medición, de la variable desviación estándar o varianza. ¿Sí? Yo tendría que tener un resultado de decir, en tal producto o en tal población hay una diferencia, hay un error, o hay una variabilidad del tanto por ciento o de tantas personas. Yo no tengo esa información. Como no tengo esa información, yo me vengo a utilizar esta fórmula. ¿Sí? O sea, si hay la información de la desviación estándar, usted utiliza esta fórmula. Ahora hay un ejemplo para eso. Pero si no hay la información, pero usted conoce el tamaño de la población objetivo, conoce el intervalo de confianza y conoce el error, pues usted va a utilizar esa fórmula. ¿Por qué utiliza esa fórmula? Porque le garantiza, aquí le están diciendo, que usted P, para que tenga mayor eficiencia en la muestra, va a tomarla 0,50. ¿Sí? Es por eso se utiliza esa fórmula. Y gracias por tu pregunta, que es una claridad que hay que hacer. Esa fórmula se utiliza, si usted coge esa fórmula, si yo hubiera cogido esa fórmula, al momento de querer resolver el ejercicio, me faltaría un dato. ¿Cuál es el dato? La varianza o la desviación estándar. ¿Sí? No lo tendría. Pero acá, yo sé que puedo decir, como para mayor precisión, como P en 0,5 y Q también sería 0,5. Entonces, por eso se utiliza esa fórmula. ¿Listo? Ahora con el otro ejemplo lo vamos a entender. Entonces, en este primer ejercicio, nos dio que es N 145.124. ¿Sí? Pónganle cuidado aquí. Esa es la fórmula que estoy utilizando acá. El nivel de confianza al 95%. Entonces ustedes dicen, recuerden que yo les dije la tabla, el nivel de confianza, y usted dice, nivel de confianza, miren acá, no le terminé, nivel de confianza, así. Nivel de confianza 95. ¿Listo? Y aquí, nivel de confianza al 95, el Z vale 1,96. Entonces, por eso ustedes ven aquí el 1,96. Eso no tienen pierde para ello. Profe, si yo la pongo al 80%, el 80% te vale 1,82. Si lo coloco al 99%, el 99% te vale 2,576. ¿Sí? Eso ya es una información que ustedes fácilmente la pueden conseguir y no tienen ningún inconveniente. Entonces, ya sabemos que 1,96 es el nivel de confianza para el 95%. P, como yo no conozco P, o sea, yo no sé dentro del ejercicio de cálculo del tamaño de la población objetivo, si ha sido con información histórica efectiva en un 60%, o en un 40%, en un 10%, yo no tengo esa información ahí. Yo asumo que tanto P como Q valen el 50%. ¿Sí? Por eso ustedes colocan aquí, aunque ustedes ven acá, P, la proporción solamente P, aquí, ustedes en la fórmula van a ver quién, P y Q. ¿Sí? Porque P, si vale 0,5, Q también va a valer ¿cuánto? 0,5. En caso, no sé, que algunos de ustedes más adelante, eso posiblemente lo hagan cuando estén ya haciendo otro ejercicio como profesionales graduados, ustedes se dan cuenta que hay una tendencia y que hay una posibilidad que posiblemente los datos lo den. Del 70%, Q sería el 30%, ¿sí? Pero si como no la conocemos, ya nos están diciendo, no se complique, 50 de aquí y 50 de acá. ¿Listo? Y en el ejercicio les digo, en el primer momento, que hay un error del 5%. Ese error, recuerde que ya lo determina el investigador. Por lo tanto, ¿sí? El error sería el 0,05.
Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues reemplazando con base en la fórmula. Entonces aquí n vale 145.124 por, perdón que aquí borré esto. ¿Sí? 1, por z al cuadrado, y z vale 1,96 al cuadrado, por 0,5 por 0,5, ¿sí? Sobre, y aquí me da ese resultado, entonces yo coloco el resultado de arriba, sobre 145.124 menos 1 por el error al cuadrado, que es 0,05 al cuadrado, más el nivel de confianza al cuadrado z, o sea, 1,96 al cuadrado, por 0,5 por 0,5. Abajo me da 363,86. Si notan que aquí, en este valor, aunque n yo lo tengo con el resultado entero, cuando estoy calculando este n minúscula y me da ese resultado, mire que sí le dejo decimales, ¿sí? Coloco 2 decimales o 3 decimales, dependiendo de cuándo, pero eso no cambia mucho. Un decimal, 2 decimales no le cambia mucho el resultado. Y al final, nos da, cuando yo divido este y este, nos da ese resultado. ¿Qué significa ese 383? ¿Sí? El 383 es el número de encuestas o sondeos o entrevistas, no sé cuál es el ejercicio que voy a realizar, que debo hacer para que a un 95% de confianza, con un error del 5%, una población objetivo, que son hombres entre 20, perdón, son personas entre 20 y 49 años, y 59 años de Buenaventura, me puedan decir cuál es hacer la medición para montar el negocio de artículos para mascotas. Ese es lo que yo estoy haciendo. Yo quiero montar un negocio de artículos para mascotas, con personas entre ¿cuánto? Entre 20 y 59 años. Para yo hacer eso en una población de Buenaventura con esas características, debo realizar 383 encuestas. Eso es lo que me está diciendo, ¿sí? Obviamente ya depende de la calidad de la encuesta. Recuerden el semestre pasado que la encuesta dependía de los criterios, del objetivo, de la investigación. Ya depende, porque ahí puedo estar haciendo un sondeo, puedo estar haciendo una encuesta más estructurada, puedo estar haciendo entrevistas. Ya depende de la medición que yo voy a realizar, ¿sí? Pero aquí solamente estamos hallando el número, n. ¿Listo? Aquí, entonces no sé si hay alguna pregunta con relación a este punto, si lo entendieron, si les dio el resultado, si lo están haciendo conmigo. Profe, es que hace ratico tuve un problema técnico, se me fue el internet, entonces no supe de dónde salió el 1,96. ¿Me podría hacer el favor de repetir? Claro que sí, con mucho gusto. Entonces miren acá, voy a volver un poquitico acá, que dentro del tamaño de la muestra hay un elemento técnico que es el nivel de confianza Z, ¿sí? Entonces, ese nivel de confianza Z, tenemos acá que me está diciendo al 95%. Al 95% de la probabilidad me da un valor de Z que es 1,96, ¿sí? Entonces, por eso, ese 1,96 aparece ahí en ese resultado. Yo no reemplazo el valor del 95%, sino que reemplazo es el nivel de confianza en ese 95%. Y me dice que el nivel de confianza en el 95% de Z vale que 1,96. Eso es lo que me está diciendo ahí en términos generales. No sé si recuerdas ese punto. Sí, profe, ya recordé, muchas gracias. Ok. Entonces ahí ya le está diciendo, si yo le digo que en el ejercicio anterior, en el siguiente ejercicio, trabájelo al 90% de confianza, con un error del 5%, pues yo ya estoy quitándole confiabilidad al ejercicio. Pero 90%, dependiendo de qué estemos investigando,
también es aceptable en la medición. Por eso ustedes ven acá que al 90% el valor de Z cambia, ¿sí? Ya no es 1,96, sino que es 1,645. Entonces, en el ejercicio que sigue, ya nos está diciendo, perdón, en el ejercicio siguiente me está diciendo, voy a volverme acá, perdón, el mismo nivel de confianza, pero le aumento, ¿qué? El error, ¿sí? Cuando yo aumento el error o disminuyo el error o le estoy quitando precisión o le estoy aumentando precisión. Entonces, al aumentar en ese momento el error del 5 al 7, le estoy quitando precisión, pero eso no quiere decir que esté mal el ejercicio. Hay una consonancia entre la confianza del 95% y este error. O sea, yo no puedo pedir una confianza tan alta y un error tan alto. O sea, yo no puedo decir en ese momento un nivel de confianza del 5%, del 95% y un error del 15%. O sea, no hay una sintonía entre ellos, ¿sí? Entonces, ahora, ese es un truco que uno tiene, no un truco, es un respeto al uso de la información estadística, prácticamente. Donde yo aquí no puedo, de manera arbitraria, ir subiendo o bajando el margen de error. ¿Sí? Yo tengo que ser consecuente con que si quiero hacer un nivel de confianza alto, yo sé que va a haber errores, pero el error no puede ser del 20% o del 15% para un ejercicio. ¿Listo? Pero si tengo un nivel de confianza del 90%, posiblemente acepto un error más alto. ¿Sí? Esa es como la lógica dentro de la investigación que uno hace, de investigación de mercado, que uno debe tener en cuenta. ¿Sí? No, es como eh, contradecirse entre la confianza y el error. O sea, entonces, en esos dos elementos, la confianza y el error, debe haber cierta coherencia. Entonces, en el segundo punto me están diciendo el mismo nivel de confianza, pero quitémosles un poquitico de precisión. Pasemos del 5% al 7%. Es lo que yo hice acá, fue lo mismo. ¿Sí? Lo que se hizo acá fue lo mismo. Aquí es el mismo valor de n, el mismo nivel de confianza, ¿sí? Pero aquí, miren que en este punto, el porcentaje de error es distinto, ¿sí? Y miren cómo de un porcentaje tan pequeño, que es de pasar del error del 5% al 7%, mire cuánto cambia el tamaño de la muestra. ¿Sí? Casi a la mitad. La mitad prácticamente. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que usted va a hacer una buena medición con un buen intervalo de confianza, pero le está quitando un poco de ¿qué? De precisión. ¿Sí? Y estadísticamente hacer eso, tanto hacer el de aquí como el de arriba, es aceptado. ¿Vamos hasta ahí? ¿Están haciendo con el de abajo? ¿Lo están corroborando, por favor? Sí, profe. Profe, yo ¿Sí les tenía dio una resultado? pregunta. Claro que sí, dime. Profe, uno cómo calcularía como el porcentaje de error y el nivel de confianza. O sea, que no sea 95, sino que tal vez de pronto en decimales o algo así. Ah, bueno, bueno, esa es una interesante pregunta. Digamos que tú dices, no, voy a ver si capto tu pregunta, si me dices que la entendí, me dices si sí o si no. Supongamos que tú quieres calcular un nivel de confianza del 93,7%, más o menos así. Sí, podría ser, profe. Listo. Entonces, si tú me dices
Profe, es que yo quiero calcular un nivel de confianza del 93,7%, ¿sí? ¿Cuál sería el valor de Z? O sea, el intervalo, el valor de Z que respalda esto, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan que en la clase anterior yo les hallamos este valor 1,96 antes de mostrarlo así. No sé si recuerdan. Sí, profe, Sí, con profe. la tabla de distribución normal. Sí, entonces ahí tendrías que irte a la tabla normal. ¿Sí? Tendrías que irte a la tabla normal. ¿Qué hacemos en estadística y en economía, sobre todo, pues que es mi área de experticia, cuando queremos calcular un tamaño de la muestra? Mire que aquí están esos niveles de confianza. O sea, si usted toma el 93, si quiere tomar el 93%, pues ¿por qué no toma el 95% que ya está aquí? ¿Sí? No le quita mucho al ejercicio y le facilita el proceso. O sea, miren que dentro del proceso de recolección de la información, pues hay unos estándares ya que se han normalizado, por así decirlo. Pero lo que tú me estás preguntando, que es bastante, si usted me dices, el profe, es que no es el 95%, el 90 y tanto por ciento, pues tendrías que ir al tamaño de la muestra, perdón, a la tabla de la distribución normal, a ese 95% y mirar cuál es el valor de Z que te da ese resultado que tú estás planteando como como intervalo de confianza. Es prácticamente eso lo que yo te diría, que lo vimos con el cálculo de la distribución normal, ¿sí? O, pues aquí hay unos simuladores del tamaño de la muestra que te permiten fácilmente hacer ese ejercicio, como su nombre lo dice, de simulación. ¿Cuántos datos yo debo tener para calcular el tamaño? Mira que es una muestra aleatoria simple. Vamos a ver si me dice. Bueno, no es simulador, pensé que era un simulador, pero hay unos simuladores que nos hacen hacer eso, pero digamos que dentro de la práctica, ejercicio práctico, tome el que más tiene a usted cerca, o sea, el tomar, si usted quiere hacer el 93,5,7, está más cercano este del 95%. Si usted quiere hacer el uno del 86,8, pues tome el del 90%, ¿sí? Al final la diferencia la marca el nivel de precisión que usted quiere hacer y ese nivel de precisión lo tiene con el margen de error. Miren que yo cambiamos acá del 5% al 7% y hacer ese cambio del 5% al 7%, prácticamente de 383 encuestas que yo hacía, que podía hacer para que viera el 5% de error y una mayor precisión, y la aumentar al 7%, ya me cambió el número de datos que debo recolectar. ¿Sí? Entonces, ese ejercicio, más que el intervalo de confianza, es el nivel de precisión. Y por eso yo hacía claridad inicialmente. ¿Qué hace que yo tenga que tener más precisión o no? De la característica del producto. La efectividad que yo como investigador quiero que tenga al momento de tomar la información. Prácticamente es eso. Ese es el criterio del investigador. ¿Sí? Sin hacerlo de manera tan descabellada y ser más o menos coherente con la colección de la información. Entonces, ¿cómo ser coherente? Si usted me dice, voy a cambiar aquí, yo quiero un nivel de confianza del 90%, del 80%, ¿usted me puede pedir un error del 20%? ¿Sí o no? ¿Sí me escucharon? Si usted me pide, claro, si usted me Profe, pide ¿puede volver a repetir? un nivel de confianza del 80%, ¿usted me puede pedir un error del 20%? Sí, profe. Sí, sí lo puedo hacer, gracias. Pero si usted me pide un nivel de confianza
del 99%. ¿Usted me puede pedir un error del 10%? No, profe. No, entonces quiero que ese es gracias. Ese es el punto, ¿sí? Debe haber una coherencia entre el nivel de confianza y el porcentaje de error, ¿sí? Yo no puedo pedir una confianza bajita y un error, un nivel de confianza alta, perdón, y un error alto también, ¿sí? No habría consonancia entre la recolección de la información, ¿sí? Entonces, ese error, y no es por evadir la responsabilidad, ese error está a consideración del investigador. Pero aunque está a consideración del investigador, debe haber una coherencia entre lo que yo quiero de confianza y lo que yo acepto de error. ¿Sí? Eso es lo que les quería responder. No sé si queda claro la respuesta a la pregunta de esa precisión del error. ¿Sí? Entonces, sí debe haber coherencia entre uno y el otro. Y vuelvo acá al ejercicio. Miren que cambiamos del 5% de error al 7% y el tamaño cambió. Y eso cuando usted haciendo un ejercicio de estadística, de medición de medición de la información, obviamente esa es más precisa, ¿sí? Pero no quiere decir que esta de acá no esté reflejando las características de la población. No significa que no. ¿Sí? Quiero que quede claridad en ese punto al momento de hacerlo. Y por eso, en el ejercicio que ustedes van a hacer para la próxima semana, es que les voy a pedir a ustedes que lo hagan, o sea, que se arriesguen y muestren, y con base en eso, pues van a ustedes a entenderlo mucho mejor, porque a veces el profesor lo hace y ustedes tratan de captar y posiblemente les quede duda, pero cuando ustedes ya lo están haciendo y le van a explicar a los compañeros, posiblemente lo capten mucho mejor. Aquí, vamos al siguiente punto. Mire que aquí ya cambié el intervalo de confianza. Aquí, pues en este primer, de A a B, se cambió el error, ¿sí? Del 5 al 7%. Y de A a C, cambié el nivel de confianza. Conseguí el mismo porcentaje de error, pero cambié el nivel de confianza. ¿Sí? Entonces, al 90%. Entonces, lo que nos da como resultado acá es que el tamaño de la muestra para un porcentaje de un nivel de confianza del 90% y un porcentaje de error del 5%, miren el cambio tan significativo. Miren que aquí, de una u otra manera, influye el nivel de precisión que usted quiera tener con la información. ¿Sí? Más que el intervalo de confianza, que cambió del 5%, ¿sí? El porcentaje de error, ¿sí? Obviamente aquí, como hay más confianza, debo sacar más información. Acá, como hay menos confianza, pues debo tener menos información. Pero es el mismo porcentaje de error, ¿sí? O sea que aquí pero cambió con relación al segundo, que estoy aumentando el porcentaje de error. Entonces aquí el nivel de precisión, pues sí afecta de manera importante la cantidad de información que debo recolectar, ¿sí? Entonces ya depende de usted. Si usted me dice, profe, es que yo lo puedo hacer con un 10% de error, yo le voy a responder. Si usted fuera mi estudiante y quiere recolectar una información y quiere hacer al final dependiendo de las características, obviamente, un nivel de confianza del 90% y un error del 10% y le da 100, 150, hágalo. ¿Sí? Estadísticamente está respaldado. ¿Sí? Todo este elemento previo que usted hizo, pues ya es un elemento serio, que lo que hace acá uno afianzar es con las herramientas de la estadística. ¿Sí? Y eso es lo que ustedes van a hacer en el ejercicio. ¿Sí? Entonces, ahora les muestro, voy a seguir con el otro caso, y ahora les voy a mostrar pues cómo es el desarrollo de lo que ustedes van a presentar la próxima clase. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí con el desarrollo del tamaño de la muestra, el cálculo del tamaño de la muestra.
Bueno, aquí le quería mostrar algo. Mire que aquí, en ese primer, el primero y el segundo, está con el 1,96, que corresponde al Z al 95%. ¿Sí? Pero acá está con 1,645, que corresponde al Z del 90%. ¿Sí? Es importante ese cambio que está aquí, para que ustedes vean que ya ese valor de 1,96 estaba cuando era el 95%, pero 1,645 se da cuando ya está al 90%, que ese es el valor que les aparece acá. 1,645, cuando está al 90%. Esa es una claridad, pues, para que ustedes vean, pues, que en el ejercicio del cálculo del tamaño de la muestra, pues, no van a tener ningún inconveniente, siempre y cuando hagan los cambios respectivos del cálculo del tamaño de la muestra, normalito, ¿sí? Y como les decía al compañero que preguntaba si yo puedo tomar un intervalo distinto, lo puede hacer, siempre y cuando, pues, haya el valor de Z de esa probabilidad. Y ese valor de Z lo puede hallar con la tabla de la distribución normal, sin problema. No, si no hay ninguna pregunta hasta ahí, voy a explicar el segundo ejemplo. Profe. ¿Sí? Profe, una pregunta. Devuélvase un poquito, por favor. A mí no me quedó claro el tercer punto, el que dijo que cambiaba. No. Ahí. Ese de acá. Ajá, ese. Ahí sí. Eso no entendí mucho. Muy bien. El cambio de los números. Listo, voy a colocar acá. Entonces, aquí. ¿Qué se requiere? Un nivel de confianza del 90% y un error del 5%. ¿Sí? Entonces, aquí el error del 5% del primero y el tercero se conserva. Pero yo estoy cambiando el nivel de confianza. ¿Sí? Para el punto 1 y 2, A y B, perdón, 95% de nivel de confianza, el valor de Z es 1,96. ¿Sí? Entonces, por eso usted ve aquí 1,96 y 1,96. Porque el nivel de confianza en ambos es del 95%. ¿Sí? Entonces, el Z para el 95% es 1,96. ¿Sí? Que aparece acá. Ya, profe, ya entendí. Muchas ¿Listo? gracias. Creí que los tres eran lo mismo. Ok, con mucho gusto. No. O sea, por eso es, cuando ustedes determinen algo, ese porcentaje, ese nivel de confianza cambia. ¿Sí? Cambia el valor de Z. Entonces, ese es el pequeño cuidado que hay que tener ahí. Y ese Z no lo determinan fácilmente, sino que ustedes lo determinan con la distribución normal. Lo que ustedes sí pueden hacer arbitrariamente, digamos entre comillas arbitrariamente, esa es la precisión, el error. ¿Listo? Por eso usted ve aquí, y yo ya cambio. Dejo el error, pero lo que cambio es que Z. Aquí ya el Z es distinto. Perdón que no voy a colocarlo nomás oscurito. El Z aquí ya es distinto. ¿Listo? Entonces, mire que ya cambio mi Z de 1,96 a 1,645, que es el del 90%. Conservando el mismo margen de error del primero. Y lo que nos da que el tamaño de la muestra es 270 muestras que debo sacar para una población de 145.124. ¿Sí? Entonces miren que la población, por muy grande que sea, depende de qué tanta confianza usted quiera y qué tanta precisión quiera usted de la información. ¿Listo? Y posiblemente al compañero que lo va a hacer a nivel de Colombia no tenga que hacer mucha encuesta, ¿sí? Sino que debe aplicar, depende de cómo él plantee el ejercicio, 400 encuestas. Para nivel nacional eso es poquito. 2.000 encuestas es poquito, ¿sí? A nivel nacional, cuando están trabajando con millones de personas. Entonces, eso es posiblemente lo que les aparezca a alguno de ustedes en el ejercicio que van a realizar. Voy a pasar ahora, es mucho más sencillo. Me detuve en el anterior, porque el anterior pues es
da mucho de que no tenemos la información de la desviación estándar, que sí lo necesita la segunda fórmula. Mire que en la segunda fórmula de la variable, sí me piden que la desviación estándar, o sea, esa variable debe estar construida de acuerdo a alguna medición que se haya hecho previamente. Y con base en esa medición es que yo puedo calcular el tamaño de la muestra. Aquí, en este ejemplo, me dicen lo siguiente. Dice, interesa estimar el número promedio de accidentes de tránsito en una ciudad durante un año. ¿Sí? El año, aquí aclaran que tiene 365 días. Se determina una desviación típica de 12 accidentes diarios. Entonces miren que aquí ya me está diciendo que ya hay una información dentro de ese ejercicio, porque ya saben que entre todos los accidentes que han habido en esa ciudad, ya hay una desviación típica, ya hay información sobre eso. Por lo tanto, la desviación típica ya está. ¿Sí? Ahora, dice, ¿cuántos días se requieren observar para no errar más de en más de 2 accidentes? Entonces aquí me está diciendo, de los 365 días del año, ¿cuántos días yo debo salir a observar la cantidad de accidentes, pero no puedo errar en más de 2 accidentes? Mire que aquí ya hay un error mucho más pequeño. ¿Sí? Aquí no habla de 5 accidentes o de 10 accidentes o de 40 accidentes. ¿Por qué creen que el error es pequeño? Porque, porque si es más grande, pues habría mucho más riesgo de que hubieran accidente y por ende, pues personas muertas, ¿no? Entonces, es como, el Claro, dato ahí es como delicado, ese- no, no es cualquier dato. ajá, es eso, muchas gracias. Entonces, miren que la pregunta fue muy fácil de responder y por eso les decía, cuando ustedes ya estén pensando en qué es lo que quieren proponer para la próxima clase, va a ser muy sencillo saber qué tanto error pueden tener o no dentro del ejercicio. Y la idea es eso, o sea, que ustedes cuando me cuenten, porque prácticamente es un diálogo que vamos a tener, pero hecho por ustedes, por qué tomaron ese error, por qué ese nivel de confianza, y eso les dio el tamaño de la muestra. Y listo. Respetando solamente los criterios estadísticos que les están mostrando. Eso es lo que se hacen ustedes prácticamente dentro del ejercicio. Entonces, gracias por la respuesta. Entonces, aquí, por eso el error, no errar en más de 2 accidentes, o sea, hasta 2 y ya. ¿Sí? No puedo errar. Entonces, 2 va a ser mi error. Entonces dice, a un 90% de confianza y a un 95% de confianza. Es más, podía haber colocado 99% de confianza, pero dejémoslo ahí. ¿Sí? Ya esa aplicación. Entonces, lo que les quería mostrar con ese segundo punto, o esa segunda fórmula, es que ya estoy con información de esa desviación estándar. Ya hay un cálculo realizado previamente para yo decir que utilizo la fórmula de acá, esta de variable. ¿Sí? Entonces, por lo general, en los ejercicios que ustedes van a realizar, van a utilizar la de la proporción, tanto para muestras infinitas como para muestras finitas. Eso es lo que van a hacer ustedes. ¿Sí? Si alguno de ustedes tiene información con variable, pues obviamente va a mostrarme la información, la media, perdón, la desviación estándar sobre todo, o la varianza. Vamos a resolver esos dos ejercicios. Me dice A con un 90% de confianza y B con un 95% de confianza. ¿Listo? Entonces aquí está N. N es el año que que va a ser objeto de estudio. Por lo tanto, mi población va a ser ¿qué? 365. Entonces, ese es el valor de N. Ya tenemos un valor de Z, de S, perdón, la desviación estándar que vale 12, de acuerdo al planteamiento del ejercicio, que dice que hay una desviación típica de 12 accidentes diarios. Entonces aquí, por eso ustedes ven 12. El error es, me están diciendo, no errar más de 2 accidentes. Entonces, aquí coloca que el máximo de accidentes que se pide que cree que no puede errar. Esa es la precisión dentro del ejercicio. 2. ¿Sí? Y el Z,
para el 90% de confianza, que es 1.645, y el Z para el 95% de confianza, que es 1,96. ¿Sí? Aquí ya están los zetas, que son unos valores que tenemos acá. Y lo que hacemos es reemplazar esta fórmula, en esta fórmula, perdón, estos valores. ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo la operación, por favor, ustedes corroboren y me dicen. A quien no le dé, por favor, me dice si no le dio, si tiene algún error, alguna cosa, o si no entiende alguna variable. ¿Listo? Sí, profe. ¿Les dio el resultado? Sí, profe. Ok. ¿Alguien tiene problemas con el resultado?
Listo. Bueno, entonces ese es, digamos, pues este último punto es muy rápido porque la información ya está. O sea, no hay de una otra manera enredo para resolver el tamaño de la muestra, porque debe estar la desviación estándar o estar la varianza, y ya es determinar pues el porcentaje de error y el nivel de confianza. Entonces, no hay como toda esa parafernaria que se hizo para el primer ejercicio, donde sí tocaba especificar ciertos elementos de la población para poder hacer calcular el tamaño de la muestra. ¿Listo? Entonces, por eso, digamos que lo vimos de manera sencilla y pasamos rápido con esta parte. Y en el otro se hice mucho más énfasis. Entonces, pónganle cuidado a la actividad que van a hacer la próxima semana. ¿Listo? En esa actividad, la calificación se las doy el mismo momento. Ustedes terminan su presentación y el momento les digo si tienen 5, si tienen 4, 4, 5, pues ahí tendremos la calificación dentro de la actividad. ¿Listo? Taller en grupo o individual. ¿Sí? Pero aquí pues ya ustedes escogerán con quién van a trabajar, y que quiere trabajar solo, pues o sola lo puede hacer. Primero, organice un equipo de trabajo confiable y responsable para la actividad. O en su efecto, trabaje individual. ¿Listo? Esa es la primera parte. ¿De cuántos? No me pregunten. Los que aparezcan ese día, esos son. Pero ustedes de aquí al martes me mandan el listado de los equipos que formaron, por favor. Segundo, plantee una situación lo más real posible, en la cual deba hallar el tamaño de la muestra para una población infinita y otra para la población finita. ¿Sí? Me imagino, pues la gran mayoría, que ustedes van a hacer población tanto finita como infinita con P y Q, porque es la más coherente para que sea lo más real posible. Obviamente, si alguno de ustedes dentro de esa planteamiento tiene información donde tiene la variable desviación estándar o varianza, y lo quiere hacer con variable, bienvenido sea. ¿Sí? Valen todos los elementos para hacer. Ojalá la situación sea lo más real posible. Ustedes recuerdan el compañero que nos decía, yo quiero vender llaveros personalizados. Eso es una situación lo más real posible. La compañera que tiene restaurante, esa es una situación lo más real posible. Y ustedes hacen el planteamiento para ello. ¿Qué hacen ustedes? Hallar el tamaño de la muestra en cada caso. Miren que lo que yo les pongo yo, para evitarles que ustedes se rompan cabeza. Una con el intervalo de confianza del 95%. Esas se las pongo yo. ¿Sí? Y otra a un nivel de confianza que ustedes determinen. Eso ya lo hacen ustedes como equipo o solo. Ya ustedes dicen que, profe, el 10% de confianza, el profe, el 99%, ya lo determinan ustedes. Obviamente, cuando ustedes lo determinen, yo le haré una preguntita, ¿por qué lo hizo? Sencillo. Y ustedes ya tienen la respuesta cuando tomen ese valor. Los errores lo establecen y justifican como grupo. Miren que yo no me meto con el error. Si les pongo la confianza en el primero, después lo suelto y le digo, ustedes determinen la confianza, pero en los errores, ustedes no le intervengo. Ya ustedes deciden si quieren el 1%, si quieren del 10%, si quieren del 5%, ya ustedes lo hacen. ¿Sí? Y ustedes lo justifican como grupo. Es muy sencillo justificar el error. No crean que hay algo complicado ahí. ¿Listo? Pero sí, los dejo solos porque ustedes más adelante, cuando estén viendo formulación de evaluación de proyectos, le va a tocar calcular el tamaño de la muestra, o un ejercicio que ustedes quieran hacer más adelante, que les haga alguna oportunidad de calcular el tamaño de la muestra, ustedes lo sepan hacer. ¿Listo? Hacen la presentación y se explica en la siguiente clase. Ahí se determina la nota. Y listo. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta con relación a eso, si está clara lo que se está pidiendo para ustedes dentro de la próxima clase.
Sí, profe, es claro. ¿Listo? Entonces ya tienen para la próxima clase, saben qué hacer. ¿Sí? Eso sí, asegúrense Listo, que hay una profe, sea para muchas población gracias. infinita Sí, y otra para todo población claro. infinita. ¿Listo? Ok, entonces, si no hay más preguntas con relación al trabajo en grupo o individual, pues dejamos eso por hoy y ya terminamos el ejercicio de tamaño de la muestra. En la próxima clase la hacen ustedes. Sí, pues en realidad me presentan el ejercicio. Y eso pues les va a ayudar a ustedes y a sus compañeros a hacer un ejercicio lo más real posible.